Por favor, a que vayamos a la carta a los Colosenses, capítulo número 3. Estamos por concluir nuestro estudio y hoy vamos a culminar nuestro tema que hemos estado ahondando en varias semanas acerca de cómo se debe de presentar Cristo en nuestra familia y más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar o de las ideas que pudieran venir a nuestra mente respecto a esto, hemos tratado de observarlo bajo las palabras que el apóstol Pablo muy textualmente ha dicho y lo ha presentado de una manera tan simple que considero a veces esa simplicidad pudiera constituir un problema porque al leer los pasajes vemos que realmente no hace falta añadir nada. Así que tan solo vamos a considerar unas cuestiones para concluir el pensamiento que hemos tratado de establecer estas semanas. Y hoy vamos a culminarlo con este título: el cristiano debe de hacer todo para el Señor. El cristiano debe de hacer todo para el Señor, y es una de las palabras o las frases más célebres entre nuestra fe. Lo hacemos todo para el Señor o debemos hacerlo todo para el Señor. Muchas veces en nuestras peticiones u oraciones decimos queremos hacerlo todo para la gloria del Señor. Y yo me temo, hermanos, que muchas veces cuando decimos esas palabras lo decimos con toda la honestidad y con toda la buena intención. Sin embargo, muchas veces no somos tan conscientes de todo lo que representa e implica decir eso en los aspectos cotidianos. Y algo que he tratado de poner bajo la relieve de algo muy cotidiano es que el Evangelio, hermanos, es aplicable para toda la esfera de la vida del hombre. El Evangelio es algo tan necesario para el creyente que necesita constantemente estar meditando en él. Y antes de empezar a considerar nuestros pasajes, quisiera decir lo siguiente. Nosotros, hermanos, tenemos que cada vez más abrazar y entender lo que significa que nuestra motivación para hacer lo correcto no debe de estar supeditado a nuestro sentir ni a nuestro presente, sino que debe de estar arraigada nuestra motivación en el Señor Jesucristo. Nuestra motivación para hacer lo correcto no debe de estar supeditado a nuestro sentir del momento, a cómo nos sentimos hoy, sino que debe de estar arraigada en el Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que emocionalmente somos muy volubles y nosotros no podemos estar pasando nuestra convicción, nuestro compromiso con el Señor por el presente que estemos viviendo, porque lamentablemente, si estamos en un momento tan feliz, tan alegre por muchas razones, pudiéramos hacer muchas promesas de fidelidad, de comprometernos, de hacer ciertas cosas, pero lamentablemente, ¿qué va a pasar cuando esa felicidad momentánea termine? ¿Vas a seguir manteniendo tus compromisos con el Señor? ¿Tus convicciones van a estar inamovibles? ¿O qué va a pasar cuando de pronto llegue la tristeza, la preocupación, cuando las cosas no vayan tan bien? ¿Te vas a mantener igual de fiel? Y lamentablemente muchos creyentes siguen decidiendo, siguen rigiéndose por el presente, por cómo me siento hoy, cómo está mi estado de ánimo, por lo que pasé con tal persona, por lo que escuché que dijeron de mí, por lo que han opinado, por los rumores, por las murmuraciones, etcétera, etcétera. Y aunque no podemos negar, hermanos, que todas esas cosas de algún modo afectan o nos afectan, siempre tenemos que pasarlo todo bajo las Escrituras. Es por eso que el escritor de Hebreos hace un llamado a los creyentes a que fijen su mirada en Cristo. Pablo también dice, imítenme a mí. Él asumió ese peso porque él se sabía que él miraba a Cristo. Así que lo que intento comunicarles, hermanos, es que si nosotros hemos tomado la decisión de ser fieles al Señor en todo lo que implica,
Y si hemos de tratar de examinar cómo debe de lucir el Evangelio en cada esfera y bajo nuestro contexto, en cada departamento de nuestra familia, lo debemos de hacer a partir de las Escrituras y no a partir del presente. Y miren, vamos a leer por favor los versículos 23 al capítulo 4, versículo 1. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. El apóstol Pablo ha sido tan práctico, como les venía diciendo, que él habla de manera particular en cada departamento, lo hace de manera individual, se fue a la familia y sus divisiones, y luego también lo hace en el aspecto laboral. Hace un llamado a los siervos a que obedezcan como si lo hicieran para el Señor, y hace un llamado a los amos a que gobiernen como recordando que ellos también tienen un amo en los cielos. Hoy no nos vamos a ocupar tanto en esto, sino que vamos a tratar de tomar las palabras de Pablo en todo el contexto que hemos venido hablando. Y lo primero que yo les quisiera compartir, hermanos, en esta noche, es que la manera en que un creyente obedece sí le importa a Dios. La manera en que un creyente obedece sí le importa a Dios. De tal manera que no se trata solamente de obedecer, sino que a Dios le importa cómo lo vamos a hacer. Voy a estar repitiendo algunas cosas para tratar de darme a entender de una mejor manera. Hasta el versículo 22, Pablo ha venido desglosando todo lo que conforma la vida de un hombre en términos muy generales y cómo debe ser nuestro proceder en todas estas cosas. Sobre todo, o más bien principalmente de una persona que está en Cristo. En primer lugar, hemos visto los anhelos del hombre. Vean, así empieza el capítulo 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los anhelos del hombre deben de cambiar. Su mirada debe de estar puesta en las cosas espirituales. Ahora, también hemos visto cuál debe de ser la manera en que un creyente se debe de conducir dentro de la casa de Dios y especialmente con sus hermanos en la fe. Vean nuevamente, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Fue un mandato en cuanto a los anhelos del hombre, en cómo debe de ser su relación con otros creyentes. Después vimos el mandato a las mujeres. Vean, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero también Pablo habló a los hombres, a los padres y a los hijos. Maridos, amen a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a vuestros padres en todo. Y luego, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y finalmente Pablo habla respecto a los siervos y respecto a los amos. Ahora, hago una pregunta, hermanos, ante la manera en que Pablo ha hablado tan particularmente y tan detalladamente, de tal manera que un creyente no puede especular, sino que él ha sido claro, la pregunta que surge a nosotros es cómo reaccionamos ante esto. ¿Cuál debe de ser nuestro sentir ante las palabras del apóstol para los cristianos? ¿Siguen siendo principios vigentes para los cristianos del siglo XXI? ¿Hay cosas por ajustar en nuestra vida a la luz de las Escrituras? Es decir, a la luz de lo que estamos estudiando,
Podemos decir, es cierto, necesito ajustar esto, necesito volver a las bases, necesito alinear mi vida a lo que Pablo ha estado diciendo. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a alinear nuestro estilo de vida a los lineamientos de Dios? Ante estas preguntas y muchas más que quizás puedan surgir por tu mente, pensamientos que quizás anden rondando por tu mente, déjame decirte que es a partir de los textos que leímos, es que surgen dos maneras en que pudiéramos obedecer. O también pudieras decir que existen dos fuentes opuestas que impulsan la manera de obedecer y por tanto de vivir de los hombres. La primera fuente que impulsa la manera de vivir y obedecer de los hombres, le vamos a llamar durante esta noche la fuente limitante. Fue la palabra que se me vino a la mente, porque como vamos a ver, este impulso o esta motivación limitará al hombre a cumplir su llamado de parte de Dios. Y una segunda manera de obedecer, o una segunda fuente que impulsará al hombre, vamos a llamarle la fuente inagotable, porque como vamos a ver, su impulso va a ser continuo, nunca menguará, sino que cada vez nos va a ofrecer una manera de renovarnos en nuestro llamado como hijos de Dios. Entonces empecemos observando la primera. Vean una vez más, hermanos, por favor, el versículo 23. Y luego leemos el versículo 17 de Colosenses capítulo 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, noten, hermanos, que en los dos pasajes hay un llamado muy claro del apóstol Pablo para la iglesia de que todo lo que vayan a hacer lo hagan como para el Señor. Es evidente eso, no hay dudas, no hay que hacer una exégesis tan profunda para saber que les están diciendo que todo lo que hagan, y por el contexto es lo que venimos hablando de los departamentos familiares, de los departamentos laborales, de los departamentos individuales y todo lo que suceda dentro de la casa de Dios, todo lo hagamos para el Señor. Pero es a partir del versículo 23 que notamos que existe una manera de hacer las cosas superficialmente, no como para el Señor. Y por superficial, hermanos, no me refiero a que lo que vayamos a hacer carezca de esfuerzo, de creatividad o de diligencia. Un cristiano, bajo lo que estamos hablando, puede ser muy creativo en su quehacer, muy diligente en sus responsabilidades y muy esforzado en su trabajo, y sin embargo aún seguir haciendo las cosas superficialmente. Y la razón por la cual le llamaremos así es porque lo que impulsa al cristiano superficial es agradar a los hombres y no agradar a Dios, de manera muy sencilla. Y esta fuente que lo lleva a agradar a los hombres lo limita de hacerlo de manera correcta. El cristiano superficial manifiesta con sus hechos que su reputación es más importante que la honra de Dios y que sus metas le importan más que las de Dios. Es por eso que el cristiano superficial está dispuesto a lo que sea necesario con tal de dar una impresión elevada de sí mismo. Él se quiere proyectar para ser visto por los hombres, quizás como alguien muy útil, muy capaz, muy dispuesto. Ahora, hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Por qué un cristiano quisiera agradar más a los hombres que a Dios? Ahora, ¿será esto posible? Ahora, nosotros pudiéramos tomar esto de la manera más simple y decir que cuando alguien hace esto,
es porque la persona no es un auténtico creyente. Y diríamos, una persona que no es creyente no puede ni quiere agradar a Dios. Su naturaleza se lo impide y por tanto lo único que a él le resta es agradar a los hombres. Ahora nosotros creemos, hermanos, en la iglesia y enseñamos en la incapacidad del hombre de agradar a Dios, de acercarse a Dios. En términos espirituales nosotros no creemos en tal libertad, lo hemos dicho muchas veces. Pero en aspectos morales, cotidianos, creemos que el hombre sí tiene esa libertad para decidir, aún bajo esa libertad estando esclavizada a su antigua naturaleza. De tal manera que se vuelve realidad lo que dice Isaías, que aún sus buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero lo que nos atañe a nosotros, hermanos, en esta noche es reconocer que un auténtico creyente también puede caer en semejante pecado de buscar agradar a los hombres antes que a Dios. Y una razón sería que aquel cristiano, de manera tácita, inconsciente, pienso, pudiera concluir que su vida y su destino está en las manos de los hombres y no de Dios. Bajo este único sentir, un cristiano buscará obedecer en su rol como esposo, esposa, hijo, padre, siervo o amo, porque asume que de ello depende la continuidad de su meta, de su vida o de su sueño, una obediencia superficial. Obedecen porque les es conveniente, porque así les permiten conservar algo, porque saben que de no hacerlo pudiera ser trágico para sus vidas. Es como si dijéramos que si un empleado obedece laboralmente únicamente porque cree que de no hacerlo su trabajo corre peligro, déjame decirte que tu obediencia es incompleta y superficial a la luz de la palabra, aun cuando esto sea cierto. El estándar del creyente está más alto que el de la sociedad. Un creyente es llamado a obedecer, pero a obedecer de una manera que apunte al Señor Jesucristo. Fíjese qué alto es el estándar que Dios ha puesto para nosotros. No se trata meramente de la obediencia, sino se trata de la manera en que obedecemos. David mencionó lo siguiente en el Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos, líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Cuando leemos los Salmos, los libros de Samuel, Crónicas y hasta los Reyes, podemos notar grandes historias en las que se vio envuelto David y cómo en muchas de ellas su vida corrió peligro. Y es sorprendente ver cómo en este salmo él fue llevado a concluir que su vida, tanto pasada, presente y futura, no dependía de las acciones de los hombres. Su vida nunca dependió de Saúl, nunca dependió de Goliat, nunca dependió de las cosas que él vivió. En este salmo él declara que confía totalmente en la soberanía de Dios en su vida. Y nuestra obediencia a los hombres y nuestro cumplimiento de nuestros deberes debajo del sol no deben de darse, hermanos, como si nuestra vida y destino dependiera de ello. Cada vez más debemos de ir avanzando y hacer una convicción en nosotros y reconocer que tu vida y mi vida, con todo lo que implica, llámese dinero, llámese trabajo, llámese familia, está en las manos de un Dios soberano y no está en las manos de los hombres. Por tanto, un creyente no debería buscar ser visto por los hombres cuando cumple con su deber dado por Dios. Un cristiano que entiende esto no debería buscar impresionar a las personas pensando
que así va a asegurar un mejor futuro. Y esto es tan real, hermanos, aún cuando si a pesar de tu gran desempeño, de tu gran esfuerzo y diligencia, aún si en todo ello no eres reconocido, no eres alabado, nosotros debemos de cuidar de no obedecer superficialmente, porque este tipo de obediencia limita la verdadera razón por la cual debemos de obedecer y cumplir con nuestros deberes y roles. Piensa por un momento, hermano, tú cuando estás en tu trabajo, ¿obedeces solamente cuando está tu jefe presente? Y cuando se va, dices, es una oportunidad para platicar, para hacer lo que normalmente no hago cuando él está. ¿Cómo nuestra conducta? Nuestra conducta siempre debe de estar bajo el pensamiento que si aún no hubiera nadie presente, hay un Señor todo soberano, todo omnisciente que nos está viendo en todo momento, y eso es suficiente para cumplir eficazmente con nuestros deberes. Es por eso que, hermanos, nuestro estándar es muy alto, el que ha puesto el Señor. Y esto nos lleva, hermanos, a contemplar a la fuente inagotable que nos capacita y nos permite obedecer adecuadamente. En los pasajes que hemos estado leyendo, tanto en el versículo 17 como en el versículo 23, resaltan dos cosas. Una, que la obediencia de un cristiano debe de ser en el nombre del Señor, o haciéndolo como para el Señor. Pero en el versículo 23 notamos una manera más específica que a Dios le importa cómo obedecemos. Así dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. De corazón. Esta es una frase también muy usada en nuestro lenguaje en español, latino, que lo platicamos, lo pedimos, nos lo piden a nosotros. Si no vas a hacerlo de corazón, mejor no lo hagas. Y pudiéramos dar por sentado que todos entendemos lo que estamos haciendo o a qué se refiere dicha frase. Yo pienso que son usadas más por los padres cuando le piden algo a su hijo y le dicen, no, si lo vas a hacer con esa actitud o con esa mirada, no hagas nada. Sin embargo, hermanos, yo quisiera, aunado a lo que nosotros pudiéramos ya entender, decir lo siguiente. Por el contexto que venimos hablando, es evidente que Pablo está aludiendo a todos los deberes del hombre y no nomás para los siervos y para los amos. Y es evidente que es muy importante el cumplir tales deberes, pero lo es más importante el cómo lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué significa hacer algo de corazón? La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, y por lo cual resulta un peligro hacer algo bajo los impulsos del corazón, porque lo que predomina es el sentir del momento y no la verdad. Pero no pienso que esta idea estuviera en la mente de Pablo al momento de decir esto. Recordemos que el corazón en la Biblia es presentado mayoritariamente como el ser del hombre, como lo que define nuestra esencia y en donde se gesta la voluntad y las emociones. Es la parte intelectual de un hombre. Por lo cual, hermanos, digo lo siguiente: un corazón redimido es aquel que puede deleitarse en el Señor. Además, esa persona puede someter, porque ya tiene la capacidad de someter cada sentimiento que transita por su corazón al señorío de Cristo. Además, el corazón redimido puede abrazar como verdaderos y justos los mandatos del Señor. Por lo cual creo que una manera de entender qué es hacer las cosas de corazón es lo siguiente. Hacer las cosas de todo corazón
es hacer cada cosa creyendo que es lo mejor, creyendo que en eso Dios es honrado y creyendo que en eso seremos beneficiados. Porque mientras obedecemos correctamente, paulatinamente nos vamos transformando a la imagen de Cristo. La obediencia hecha de corazón nos asemeja más a nuestro Señor Jesucristo. Porque primero se gesta en nosotros que lo que vamos a hacer es correcto, es agradable a Dios. En eso Él es honrado y en eso yo soy beneficiado. Así que cuando nosotros entendemos a la luz de la palabra que algo yo debo de hacer, hacerlo de corazón, es hacerlo creyendo que es correcto, que es bueno, que Dios es honrado y que mientras yo obedezco, a pesar de que no sea tan fácil hacerlo, en eso yo voy siendo transformado a la imagen de Cristo. Acuérdate, hermano, que nadie nació con la disposición a ser obediente. Acuérdate, hermano, que lo primero que hace un niño al nacer es desobedecer, es manifestar su condición. Pero ahora ya en la posición de creyentes hemos sido comprados por Cristo y ya tenemos la capacidad de hacerlo de manera adecuada. Así que cuando Pablo dice hacerlo de corazón, es hacerlo creyendo que eso que vamos a hacer es correcto, que honra al Señor y que mientras yo cumplo, yo estoy siendo transformado a la imagen de Cristo. Así que cuando leemos nosotros hombres, esposos, amen a sus esposas, cuiden de ellas, lo debemos de hacer creyendo que eso es lo correcto a la luz de la palabra. Que en eso yo voy a crecer a la imagen de Cristo y en eso yo me voy a esforzar. Cuando un hijo obedece a su padre, porque así dice el Señor, y lo hace de corazón, ha de hacerlo bajo todas las condiciones que hemos dicho. Pero además, hermanos, la obediencia que agrada al Señor es cuando lo hace en el nombre del Señor. Esto significa que obedecemos representando a Cristo. Más allá de un hombre o de una institución, representamos a Cristo al momento de obedecer. Así que, ¿qué tanto corresponde nuestras acciones con el carácter de Dios? Y esto nos lleva, hermanos, a un segundo punto, y con lo cual concluimos esta noche. Y es que al obedecer adecuadamente estamos sirviendo a Dios. Al obedecer adecuadamente estamos sirviendo a Dios. Ahora yo quisiera que leyeran el versículo 24 en su mente, yo lo leo en voz alta. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es en el versículo 24 que Pablo introduce una motivación que no tiene fin, inagotable. Nosotros le hemos llamado así una fuente inagotable. Todos tenemos que reconocer aquí, hermanos, que no siempre será fácil obedecer y que no siempre resulta agradable obedecer. No siempre. No siempre el amo cumplía con todo lo acordado y por tanto el siervo se veía en una lucha, es decir, ¿por qué voy a obedecer si este que me prometió de darme tal no me lo ha dado? Y él estaba en una lucha y Pablo le dice, hey, no lo hagas como mirando al ojo, ni a los hombres. Obedece porque esto es justo delante de Dios, en esto honras a Cristo. No siempre la esposa va a tener el ánimo de someterse a su marido. No siempre el hijo va a tener el deseo de agradar a los padres. Y así pudiéramos decir cada ejemplo de lo que hemos venido hablando. Pero ¿cuál es esa motivación inagotable? Vean una vez más el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia.
Pablo aquí les habla de la herencia. Él les dice que si hay una cosa en la cual ella o ellos se pudieran motivar de una manera sin fin, continuamente, es en la herencia prometida por Dios en Cristo. Su motivación no era, hey, el amo ya va a cambiar, ya nunca más vas a tener problemas con él, no. Tu esposa va a ser así, tu esposo va a ser así. No, esa no era la motivación. Era una motivación espiritual, no humana. Y era, miren, contemplen, recuérdense la herencia que tenemos en Cristo. Cada cosa que nosotros hagamos debe de ser con dedicación, con ahínco, con esfuerzo, cada vez que recordamos la herencia que tenemos en Cristo, aun aunque muchas veces no veamos el fruto de nuestro trabajo terrenalmente, y aun cuando en la propia vida pareciera no haber recompensa alguna en obedecer, la Escritura nos garantiza que nuestro Señor Jesús recompensará de alguna manera el hacer lo correcto. Ahora, esta recompensa, hermanos, no es como si se tratara de que nosotros hemos ganado algo. Jesús la ganó y por tanto Él tiene la capacidad de garantizar esto. Pero noten el carácter de la herencia. Vean en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. El carácter de esa herencia es eterna, incorruptible, incontaminada, y la pudiéramos definir sencillamente como que nuestra herencia habla de la consumación de nuestra salvación. Esa vida resguardada en los cielos para nosotros, a lo que llamamos la vida eterna. Una salvación completa y segura, reservada, es nuestra mayor herencia. Es la vida eterna prometida por Dios en Cristo para los que hemos confiado en Él. Esa herencia no está en juego, ni se dará a partir de ciertos resultados. No la podemos perder. Y la razón por la cual Pablo usa esta frase de la herencia es para dar aliento al desanimado, al desesperanzado y al que se halla a veces en luchas por qué tanto debe de obedecer, cómo debe de obedecer, si las condiciones a veces no son las idóneas. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú qué prefieres? ¿La garantía de obtener el fruto de tu esfuerzo en la vida y así obtener el reconocimiento de los hombres y ser alabado por ello? Y que por fin reconozcan y te den todo lo que tú crees que mereces aquí. O, independientemente de lo que tú pudieras obtener en la vida, a pesar de que permaneces fiel en tus deberes, a pesar de tu esfuerzo, sabiendo que aún así existe gran posibilidad de que nunca veas en nada, pero que te garanticen que al final de tu jornada, al final de tus deberes en la vida, tienes la garantía de una esperanza rica, enorme, grande, en la cual te vas a deleitar con tu Señor. Yo sé que para todos nosotros vamos a decir una herencia con el Señor. Así lo creo. Debería de ser así. Al menos de que tú digas, no, mejor vamos a combinarla, no mitad y mitad. O sí quiero esa herencia, pero también quiero aquí en la vida algo, que se me reconozca algo.
Eso depende del Señor, no depende de nosotros. Pero así que, hermano, lo que yo te estoy tratando de decir es que cuando nosotros recordamos a quién servimos, independientemente de tu departamento, va a haber una fuente que no tiene fin. Constantemente vamos a ser renovados, animados, en volver a tomar aliento, el volver a tomar fuerzas, porque sabemos a quién estamos sirviendo. Y precisamente esa es una parte muy importante, porque fíjate cómo termina el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Un hijo obediente y un padre sabio en su crianza están sirviendo a Cristo al cumplir adecuadamente sus deberes. Por contraparte, el no hacerlo, estamos siendo rebeldes al Señor. Muchas veces, hermanos, sabes que existe la idea aún que la única manera en que un creyente puede servir a Cristo es por medio de la predicación de la palabra, por medio de dar una clase, por medio de hacer algo muy visto. Pero nuestro texto es muy enfático que si hacemos lo que es justo delante de Dios y si cumplimos adecuadamente lo que el Señor nos demanda, estamos sirviendo a Cristo. Así que si tú, hermano, ahorita quizás tú dices, bueno, yo no tengo una responsabilidad mayor, no soy visto por lo que yo hago, pero si tú estás haciendo lo que el Señor te ha demandado y lo estás obedeciendo de manera correcta, déjame decirte que tú estás sirviendo a Cristo, tal como lo hace una persona que tiene la responsabilidad de predicar la palabra. Así que en eso tú debes de ser animado, tú debes ser alentado. Es igual de importante el cumplimiento de tu deber como el mío en esta noche al predicar la palabra. Nuestra correcta obediencia a los asuntos del Señor debería de ser nuestra primera manera en que servimos a Cristo. En otras palabras, una de las cosas que más nos debe de mover a obedecer y a cumplir nuestros deberes es que en ello adoramos y servimos a Cristo, y eso siempre debe de impulsarnos a mantenernos fieles en lo que hacemos. Antes de pretender servir en muchas cosas, debemos de esforzarnos por servir a Cristo en nuestros deberes cotidianos. Y cuando hacemos esto, hermanos, nuestra mirada verdaderamente está en esa herencia. Fíjate lo que dice Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este es el llamado de que hace Pablo para nosotros hoy, tener puesta la mirada en el galardón, dejar de mirar las cosas superficialmente, dejar de ver los deberes como cosas de hombres y ver más allá. Y quisiera terminar diciendo lo siguiente, hermanos. En el versículo 25 vemos que Pablo hace una advertencia. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Chécate cómo lo traduce la NBI. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. En esto no hay favoritismos. Todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí, hermanos, y las semanas pasadas, es el hecho de que el poder del Evangelio ha hecho posible que todo lo que se nos ha demandado sea posible cumplirlo. De tal manera que ya no podemos seguir excusándonos en contextos pasados, en una personalidad específica, en un caso particular que hemos vivido dentro de la iglesia,
No podemos excusarnos para dejar de cumplir lo que es justo delante de Dios. Si verdaderamente estamos en Cristo, ya tenemos la capacidad para conducirnos adecuadamente en todas las esferas. El Evangelio hace posible que tengamos anhelos espirituales, que dejemos lo terrenal ya. El Evangelio hace posible que tomemos la vestimenta del Espíritu. El Evangelio hace posible que la esposa y el marido se rijan por la palabra, que el padre y el hijo se rijan por la palabra, lo mismo que el siervo y el amo. Así que, hermanos, a la luz del Evangelio, no podemos seguir sosteniendo excusas para no hacer lo que es correcto y lo que nos corresponde según el Señor. Pero además de que lo hace posible, el Evangelio también garantiza que en ello hallemos deleite, o sea, que podamos gozarnos en obedecer. Pero si no, hermanos, si persistimos en ser resistentes a la voz del Señor, el pecado siempre va a estar en nuestra puerta, en nuestra casa, y con él las consecuencias. Es por eso que dice, el que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Porque aunque nosotros, hermanos, no sostenemos una teología retributiva, sí puedo decir que en muchas de las ocasiones Dios podría no bendecirnos a causa de nuestra maldad. Ya tenemos todo para regirnos según el Señor, y si a pesar de que ya tenemos todo el paquete completo, aún seguimos manteniendo resistencia, el Señor dice, cada quien sufrirá las consecuencias. Que el Señor nos ayude, hermanos, para en todo momento considerar a Cristo en nuestros deberes, y que en el Señor hallemos esa fuerza, ese aliento y ánimo para cumplir lo que es justo delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos permites ver cuánto nos es necesario, Señor, someter todo lo que somos y toda la manera en que nos conducimos bajo los estándares divinos. Ayúdanos, Señor, a examinar cómo es lo que hacemos. Ayúdanos a evaluar, Señor, cómo es la manera en que estamos obedeciendo. Y permite, Señor, que tu palabra siga moldeándonos, que nos siga transformando cada vez más a la imagen de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.